Tenemos una vivienda con techo a dos aguas y tenemos que calcular la superficie de esos faldones, quizá para calcular tejas o chapas. A la derecha tenemos el plano de planta de la vivienda, donde se puede observar que la superficie cubierta es de 9,14 metros por 18 metros, es decir, 164,52 metros cuadrados. Repito, superficie en planta. En cuanto a la superficie de la cubierta, es decir, el faldón A más el faldón B, es fácil observar que no será igual a la superficie cubierta que acabamos de calcular, sino que será mayor. ¿Por qué? Porque la superficie de la cubierta es la superficie del faldón A más la superficie del faldón B, es decir, el tramo BC por 18 metros más el tramo AB por 18 metros. Como la inclinación de los dos faldones es igual, podemos asumir que el triángulo ABC es isósceles, y eso nos permite dividir el triángulo ABC en dos triángulos rectángulos. Entonces tenemos como dato que la inclinación de ese faldón es de 40 grados. ¿Cómo hacemos para calcular BC, que en este caso es igual a B? Recurrimos a las funciones trigonométricas. La función que relaciona el cateto adyacente de 4 metros con 57, que sería los 9,14 dividido 2, con la hipotenusa BC, que es nuestra incógnita, es la función coseno, ya que coseno de alfa es 4,57 metros sobre la hipotenusa BC, de donde BC será 4,57 metros sobre el coseno de alfa, que es 40 grados. Una vez obtenido BC y AB, reemplazamos en la ecuación de arriba. Y queda que la superficie de la cubierta es la superficie del faldón A más la superficie del faldón B, es decir, 4,57 metros sobre coseno de 40 grados por 18, más el otro faldón, 4,57 metros sobre coseno de 40, también por 18. En definitiva, tenemos dos veces 18 metros por 4,57 metros, dividido el coseno de 40. Esto es igual a la superficie que teníamos en planta, 164,52 metros cuadrados, dividido el coseno de 40 grados, que me da 214,76. Ahí se ve claro que la superficie 214 de los faldones es mayor que los 164 metros cuadrados que teníamos en planta. En el caso de que los dos faldones formen el mismo ángulo de inclinación con la horizontal, basta con dividir la superficie cubierta en planta por el coseno del ángulo de inclinación y tendremos la superficie de la cubierta de techo, que siempre será mayor que la superficie cubierta en planta. Esto es, repito, con la misma inclinación de del faldón A que del faldón B. ¿Qué pasa si los dos faldones tienen distinta pendiente? En este caso, vemos que el faldón A tiene 30 grados de inclinación y el faldón B tiene 40 grados de inclinación. Por lo tanto, van a tener distinta superficie. A la derecha tenemos una vista de la planta de la cumbrera, de una planta de techo, donde la superficie cubierta por este techo será de 4 metros por 12 metros más 3 metros por 12 metros, es decir, 84 metros cuadrados de superficie en planta. Veremos cómo calcular la superficie de los faldones, es decir, ya inclinada. Tenemos el faldón A con 30 grados de inclinación. El coseno de esos 30 grados será los 4 metros dividido la hipotenusa AB, de donde AB será 4 metros sobre el coseno de 30. En cuanto al faldón B, con 40 grados de inclinación, el coseno de 40 grados es 3 metros sobre la hipotenusa BC, de donde BC es 3 metros sobre el coseno de 40 grados. Entonces ahora hacemos el cálculo. Faldón A, segmento B por 12 metros. El segmento AB es 4 metros sobre coseno de 30 y por los 12 metros.
Es decir, 4 metros por 12 es la superficie en planta cubierta por el faldón, dividido el coseno de 30 grados, me da 55,4256 metros cuadrados. Hacemos lo mismo con el faldón B, que es BC por 12 metros. Dijimos que 3 metros sobre el coseno de 40 era BC por los 12 metros. 3 metros por 12 metros es la superficie en planta cubierta por el faldón. Dividido el coseno de 40 grados, me da 46,9947 metros cuadrados. Vemos que AB es distinto de BC. La superficie del faldón A es distinta a la superficie del faldón B. Conclusión: la superficie de la cubierta que me sirve para calcular, por ejemplo, el número de chapas a colocar, puedo calcularla dividiendo la superficie en planta por el coseno del ángulo de inclinación de cada faldón de la cubierta respecto del horizontal, siempre que ambos faldones tengan la misma inclinación. ¿Qué sucede si en lugar de tener como dato el ángulo de inclinación me dan la pendiente del faldón? Por ejemplo, tengo el faldón A con una pendiente del 25%, el faldón B con una pendiente del 30%. Acá tenemos vista en planta, 3 metros más 5 metros, o sea, 8 metros de longitud en planta por 12 metros de fondo. ¿Qué significa pendiente del 25%? Significa que por cada 100 unidades que me muevo en horizontal, me muevo 25 en vertical. Podemos decir, cada 100 centímetros en horizontal me subo 25 centímetros. Podemos también decir, cada 100 metros nos subimos 25 metros. Pendiente del 25% significa 25 sobre 100. Que vemos que es la tangente de ese ángulo alfa. Tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. 25 sobre 100, 0,25. Como ves, la pendiente I es la tangente del ángulo de inclinación expresada en porcentaje. Si queremos saber a qué ángulo corresponde, hacemos arco tangente de 25 sobre 100 y me da 14,0362434,679 grados. ¿Qué significa entonces pendiente del 30%? Significa que por cada 100 unidades que me muevo en horizontal, me muevo 30 en vertical. Y les dejamos este ejercicio para que lo resuelvan ustedes. ¿Qué pasa cuando tenemos caños y rampas? Supongamos el caño rojo. El caño rojo tiene una cierta tapada, que es la profundidad que se debe dejar la cañería principal para que la empresa conecte la red cloacal. Esa tapada suele ser de alrededor de los 80 centímetros, depende de la zona, depende de la temperatura exterior. Supongamos que es necesario comprar el caño de la figura. Sabemos que su proyección sobre el horizontal es de 20 metros. Y que la diferencia de nivel entre la tapada interior mínima y la exterior es de 0,40, fíjense. A la izquierda tiene 80 centímetros y a la derecha tiene 40. Quiere decir que la diferencia de nivel, 80 menos 40, serán otros 40 centímetros, que es lo que se marca en el triángulo verde. Como ponemos esa tapada en centímetros, también vamos a poner la longitud de 20 metros en centímetros, será 2000 centímetros. Si queremos saber cuál es el ángulo, el arco tangente de 40 sobre 2000 nos da 1,1457628,382 grados. Pendiente es la tangente expresada en porcentaje. Si hacemos la tangente de 40 sobre 2000 me da 0,02, es igual al 2% de inclinación. Rampas. Acá estamos usando un código técnico de edificación de España en realidad, pero para el caso es lo mismo, relativo a accesibilidad.
Aquí se establece una pendiente máxima para rampas accesibles del 10% cuando la longitud es menor a 3 metros. Nosotros acá tenemos un desarrollo de 2,75 m y tenemos que salvar un desnivel de 0,28 metros, es decir, 28 centímetros. ¿Podemos cumplir con esta normativa o tenemos que buscar otra alternativa? ¿Cumple con el 10% que exige el código? Hacemos una proporción. 100 es a 10, como 2,75 es a x. De ahí despejamos x, que pasa al otro miembro multiplicando, y luego queda 2,75 por 10 sobre 100. Me da de 0,275. O sea que no alcanza esa magnitud para cubrir el desnivel que tenemos nosotros. Quiere decir que tendremos que buscar otra alternativa.